Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Bonita rola, ¿por qué? Si te veo en franca plática aquí con el señor Jacobo Dayan. ¿Cómo estás, Jacobo? Pues bien, aquí ¿Bien? sorprendido. Sí, ¿En serio estás sorprendido. bien? Ya te sirvieron tu cafecito. Un aplauso para Jacobo Dayan. Eso. Qué bárbaro, llegaste temprano, hijo. Uno espérate y espere. Mira, uno no llega... No podía yo abrir los micrófonos porque ahí estaba. ¿Dónde está Jacobo? Decía yo. Pues que ya viene. Pues que en dónde, pues que está parado Tlalpan, pues qué raro, ¿no? Mira, uno llega feliz, como, ya amaneció, está lloviendo, no importa. Ya sabes, el tránsito Luisa, no no importa. está lloviendo. Sí, estuvo lloviendo en la mañana. En la madrugada, hija. Bueno, a mí me tocó la lluvia porque salgo de mi casa a las 4 de la mañana. Ok. Entonces llegas y te encuentras con Jacobo Dayan e inicias una conversación. Ajá. Y entonces ya se acabó. No tu día, la vida. No. El optimismo de O toda sea, la vida. La barrita de optimismo que tenías para toda la vida. Sí, ¿Ya? toda la energía ¿Se que nos esfumó? puso Ana Paula Santamarina ayer, porque nos puso unos ejercicios bien bonitos, Jacobo. ¿Ah, sí? Muy bonitos. ¡Fum! Exactamente. Pero yo nada más lo que hice fue para hacer preguntas. La alegría. ¡Fum! Tipo, a ver, yo quiero saber qué tipo de preguntas. Yo te las respondo. No, Anda. No quieres saber lo que ¿No estaba quieres saber? preguntando. Nada no, más porque díganme me decía tema, que no sean groseros. el último número de la revista MOA hablaba. Todavía no hablamos, todavía no sabemos. Ah, no todavía la sabemos. lanzamos. No, Entonces, espérate, callas. que el gran lanzamiento es mañana, claro, de hecho. No, entonces, bueno, hablábamos de eso si y yo... quieres, Jacobo, te invitamos mañana. No, de hecho, Mañana no puedo. el jueves va a estar en consultorio MOA. El jueves voy a estar contigo. Y entonces Oigan, yo pregunto... sí, eso hay que decirlo. Vamos a estar en consultorio MOA. A ver si le explicas a Jacobo de qué va a ir su participación, porque de eso estamos Hijo, tú hablando. déjate llevar, no. No entendía. Y vamos a hablar. O sea, tú sabes lo que es entrar a Polanco a esa hora. Sí, claro, por O eso. sea, vete a O sea, y comer. luego quieren que uno llegue de buen humor. Sí, claro, no se pueden las dos O sea, cosas yo al vengo mismo de dar clases en la Ibero de Santa Fe. tiempo. Ajá. Ah, pues bajas perfecto. Es increíble a esa Mira, hora. bajas de Santa Fe, tomas esta ruta hacia Reforma. Lo que viene siendo Reforma. Lo que viene siendo Reforma. Luego, ¿no tienes Waze? Sí, y Ah, luego, pues que y luego te den la- llegando a Reforma... Ahí te haces bolas, hijo, porque ya valió. medito y llego a Polanco 6 horas después. Pero vamos a estar Jacobo Dayan, yo... ¿Va a estar también el zar de la historia? La Figueroa. Sí, va a estar Alejandro ¿Y Marta Rosas, Figueroa? ¿Ya? Eduardo Iniesta, según me informa el señor el Aldo Dayan. Iniesta, claro. O sea, un mesononón, se va a poner buenísimo. Y vamos a hablar, se vale decir, y lo voy a decir la palabra, sí, de lo chingón que es ser mexicano. Y entonces, Y entonces ahí empezó la Jacobo es revancha. donde Yo nada más- tiene mucho que aportar. Yo nada más pregunté que si me podían dar 2 ejemplos. Dios mío, yo quiero entonces decirle a Julio Luis García que sí, de hecho hizo bien el casting. Yo creo que deberían reconsiderar esas invitaciones. ¿Sí? No sé si está bien el panel para No, el hijo. tema, no más que nada. Prepárate un poco, saca esta parte, Por el eso lado A del mexicano. me estaba preparando y que es entonces por mega eso chingón. pregunté. Por ejemplo, O sea, vamos a jugar caricaturas ese día. Caricaturas. Entonces, Nombres de no, yo nada más pregunto. chingones. Por ejemplo, Jacobo. No, Ese pero es yo un pre- ejemplo. pero eso no es si hay mexicanos chingones, es si qué es chingón de ser mexicano. de la palabra. No, Dícese, ¿qué es ser o sea, chingón? No, o sea, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué? Entonces me decía las playas. Pues las playas no dependen de mí. Bueno, yo no dije las playas para empezar. No, las yo- dijiste porque tú. ese sale de Así que inmediato. había No algún empecemos motivo. a confundir. O sea, lo ser chingón. O sea, de luego ser dicen que las mexicano, pirámides. Pues las pirámides eran de los Yo teotihuacanos creo o de que los más mayas, bien no se de puede los resumir mexicanos. no es tanto lo que poseas, sino más bien no a nivel material como las pirámides, que además no las poseemos. Creo que más bien es la representación de eso, que es tu historia. Venir de una historia tan rica, tan vasta, tan completa. Exactamente, hijo. Esa era Que lo de único. ahí de la historia hagamos... Eso es lo único. Es lo- Dice es lo papá, que yo dijo que preguntaba. estaba preguntando, pues de qué se va a tratar el Ajá. pero va a Yo estar muy padre preguntaba, el o luego me decir consultorio, las Moa. pirámides y, por ejemplo, también la estela de luz.
O sea, más para acá. No, ahí ya estás metiendo otra cosa, hijo. Oye, no, en absoluto no. Pregunta- Es toda esta cultura, esta idiosincrasia del mexicano. Perdón. ¿Qué, A ver, Chapo? ven, Chapo, venlo a decir al aire, no, aquí con cosas No así. estés interrumpiendo. No, es que el Chapo Ajá. hace muchos El meses Chapo, dijo un por día. segunda vez lo vamos a escuchar al aire. Sí, díganos, Chapo. Yo ando en busca de un chingón. ¿Sí? Sí. Lo tienes dentro de ti, Chapo. No, para el señor Lo Jacobo. tienes dentro de Es ti. que lo que dijo un día el Chapo fue... ¡Claro! ¡Claro! Fue buenísimo. Dice, no, es que no sé. El Chapo dijo que él quería tener un programa Ajá. con Alejandro Rosas, conmigo y con un chingón. Entonces nada más estaba Dijo, buscando estaría padre estábamos un programa. buscando al tercero. al chingón. Al chingón. Al chingón, claro, Sí, claro, por supuesto. Ya entendí el chiste, por supuesto. Alejandro, a Jacobo. Y un ahora chingón. sí, y yo, Pam, pam, pam. Ahora sí que faltó la cancioncita de Poing. Exactamente. Está bien, que el Chapo Está le bien, salió honesto. Está le bien, salió del pero fondo bueno, de el su tema ser. de hoy no es ese. Jacobo. No. Y realmente sí es tema serio porque yo sí quiero saber cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sabes? Suceden este tipo de situaciones o este rollo que no es nuevo. Vamos a hablar de las desapariciones, cuentavientes, y eso sí es tema serio. Muy serio. Muy serio, ¿no? Entonces, paren oreja de verdad, porque ya estoy Jacobo para explicarnos qué, cómo, desaparición, cuándo, por qué, quién desaparece, con qué derecho desaparece, por qué levantas a alguien. Quiero que empecemos a desmenuzar totalmente el tema del día de hoy, porque a mí, neta, y lo voy a decir tal cual, a mí me da miedo. Bueno, es un horror. Bueno, habría que arrancar diciendo que el tema se aborda hoy porque hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ajá. Entonces, hay que entender primero qué es la desaparición forzada y qué no es la desaparición forzada. Para arrancar, nada más para tener en cuenta, el tema es uno de los temas centrales de la violencia que vive hoy en día México. Si podríamos decir, los últimos 10 años de la locura de la violencia que hemos estado viviendo, se refleja prácticamente en 3 grandes rubros. Uno es los asesinatos de personas. Andamos arriba de 150,000 en cifras oficiales. Ajá. Habría que saber las cifras reales, que seguramente son muy superiores, porque en esta cuenta, por ejemplo, difícilmente encontramos cifras de migrantes donde no hay denuncias de ello, por ejemplo. Exacto. El segundo rubro muy delicado es el tema de las personas desaparecidas, donde en cifras otra vez oficiales, y ahorita más adelante vamos a hacer un comparativo entre las cifras actuales en México y las de otros momentos de la historia en otros países, andamos por arriba de las 28,000 personas desaparecidas. Y ahorita explicamos qué es estas personas desaparecidas. Claro. No necesariamente son personas que se fueron a comprar cigarros y no han Y regresado. no regresaron, pero aquí tengo un dato que me parece muy fuerte que dice cada día 11 personas desaparecen por día. En México, 1 cada 2 horas. Es una locura. Es una locura. decir, 26, imaginen 28,000 personas y las familias que hay alrededor. Y el tercer gran rubro de violencia en nuestro país es el tema de la tortura. Es decir, esos son los 3 grandes rubros de violencia que se ha vivido en nuestro país en los últimos 10 años, y uno es el de desaparición forzada. Ajá. Hay que entender qué es la desaparición de personas. Es decir, no es el secuestro. Hay 2 tipos de desapariciones. Cuando una persona es privada de su libertad y no se conoce su paradero, es decir, se lo tragó la tierra. Porque una persona que es secuestrada recibe una llamada de un secuestrador y sabe... Sí, pero ya que hay una igual extorsión. Hay una extorsión, hay una llamada, se sabe dónde está la persona, es gravísima el secuestro, pero es otro tipo de violencia. Claro. La desaparición es cuando a una persona se le priva de su libertad y se desconoce dónde está, se desconoce el paradero. Y esto puede ser perpetrado o realizado por un particular o un grupo de particulares, del crimen organizado, los grupos de trata de personas, donde a alguien lo levantan, ese es el término que utiliza el crimen organizado, lo secuestra, lo priva de su libertad y lo mete, por ejemplo, en estas redes de trata. Exacto. Ese es un ejemplo. Cuando todos los participantes que secuestran a esta persona o privan de la libertad a las personas son particulares, es decir, no hay ninguna participación del Estado por cualquier institución o persona representante del Estado, es decir, Sí, grupos policía, no estatales, exactamente. si no hay ninguna policía, si no hay el ejército, si no está la marina, si no hay participación del Estado, ni, porque muchas veces lo que encontramos es personas que actúan en nombre del Estado, o
personas que actúan con la complacencia del Estado. Ajá. Es decir, instituciones del Estado, organismos del Estado saben que están levantando migrantes, por ejemplo, Exacto. en la ruta del migrante, y ya sea que haya colusión o participación de miembros del Estado, o simplemente que a mí me secuestre, me prive de la libertad un agente del Estado. Policía municipal, policía federal, el ejército, la marina, el Instituto Nacional de Migración, cualquier representante del Estado que participe, ya sea activa o pasivamente, pero haya participación con protección a estos grupos, o que los grupos actúen, repito, en nombre del Estado, que le maquilen este tipo de cosas, entonces estamos hablando de desaparición forzada. Ok. Entonces hay desaparición de personas, o sea, a mí me secuestraron y estoy metido en una red de trata, sin participación del Estado, es muy grave y tiene unas características. Pero esa no es forzada. Esa no, se le llama forzada cuando participa el Estado. Ok, nada más. Pero más. evidentemente, cuando hablamos de los 28,000 personas desaparecidas en nuestro país, estamos hablando de 28,000 de ambas. Ok. Es decir, no hay manera de saber, Sí, si fueron grupos no estatales, si están completamente independientes, claro, o hay participación del Estado. Exacto. Ahora, porque primer problema, no sabemos cuántos son estas personas desaparecidas. ¿De quién sería responsabilidad tener una cifra de esto? No, del Estado. Del totalmente. Estado. Ajá. Nosotros tenemos este problema desde hace más de 10 años. Las cifras de desaparición empiezan a levantar desde los principios de los 2000. Nada más para cuantificar la cifra, México vivió años de desaparición forzada muy fuertes durante los 60, 70, 80, cuando había una política de persecución a los grupos disidentes que estaban levantados en armas en Exacto. algunos casos, opositores al gobierno, y hubo una política que se conoce como la Guerra Sucia, donde desaparecieron alrededor de 500 personas. Eso ya era un horror en México y a nivel internacional. Sí. Hoy estamos hablando de 28,000 en cifras reconocidas por el Estado. Seguramente las cifras son mucho mayores. Por ejemplo, durante la dictadura argentina, A eso iba yo. la cifra oficial son 8,100 y fracción de personas desaparecidas. Esa es la cifra que el Estado reconoce. Las organizaciones de personas desaparecidas, de víctimas de desaparición, registran 30,000. Es decir, entre la cifra del gobierno y la cifra de la sociedad o de las organizaciones, Sí, no tiene sentido. hay una diferencia del triple o el cuádruple. En México no lo sabemos, y en buena medida no lo sabemos porque el gobierno, y esto hay que decirlo con todas sus letras, se ha negado, dando millones de pretextos, diciendo ya estamos haciendo algo, estamos trabajando, etcétera, 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 a crear una base de datos nacional de personas desaparecidas, donde aparezca no nada más el nombre, sino el perfil de ADN. Es decir, si yo desaparezco, pues mis familiares levantan una denuncia de que yo desaparecí, no saben quién me llevó. Probablemente me fui a comprar cigarros. Nada más en esa lista habría que saber quién está verdaderamente desaparecido, quién está no localizado y quién fue desaparecido por participación del Estado. Entonces, en esta base de datos tendría que venir mi nombre, dónde fui visto por última vez y el perfil de ADN de mis parientes. ¿Para qué? El país está repleto de fosas clandestinas y fosas comunes. Repleto. Sí, es somos decir, una tumba. Sí. yo diría peor, porque si fuéramos un cementerio, en el cementerio hay lápidas y hay nombres. El país es una fosa común, o una fosa clandestina. Y no todas las fosas son creadas por el crimen organizado. Ahorita más adelante vamos a hablar de las fosas creadas por el mismo Estado. Distintos actores que crean estas fosas. Entonces, aparece una fosa, encuentran un cuerpo, lo ideal sería que levanten una prueba de ADN de ese cuerpo. Sí, para saber. Se mapea o se checa en toda la base de datos y le dicen a mi mamá, oiga, su hijo apareció en Tamaulipas o quién sabe dónde. Este ADN pertenece a tal familia de tal ciudad en tal estado. Así es. Eso sería una una respuesta responsable del Estado mexicano. Si el problema tuviera 2 meses, uno entendería que está difícil en 2 meses coordinar todo esto. Tenemos 10 años con esto. Yo me pregunto si en 10 años no hemos sido capaces ya ni siquiera de tener la base de datos, ni siquiera tenemos una ley
medianamente decente en materia de desaparición de personas. No la tenemos. Entonces, primer problema, no hay esta base de datos. Claro. Segundo problema, el Estado no está haciendo nada por depurar o nada sustancial, porque seguramente van a decir que sí, que están revisando, que tienen a 4 personas y que ya checaron y que ya pusieron un sello y el clip y ya mandaron una ley para hace 20 años, ya sabes, las respuestas de siempre. No hay acciones concretas para empezar a depurar esta lista y empezar a todas las fosas que aparecen, o hacer un programa nacional de búsqueda de personas. Es decir, en el momento que se denuncia la desaparición de alguien, de inmediato tendrían que empezar la búsqueda, porque las primeras horas son centrales para encontrar acción, a alguien. Exacto. No la tenemos. Tampoco tenemos un plan nacional, por ejemplo, de búsqueda y tratamiento correcto de fosas clandestinas. ¿A quiénes vemos abriendo fosas en todo el país? A las víctimas. Sí. Es decir, Luisa. Es que justamente hace unos días, buscan ahí los podcasts de W Radio, que fue en el programa WW, trajeron a un grupo de mujeres que son mamás de personas desaparecidas, que se hacen llamar las rastreadoras, y ellas con sus manos van buscando cuerpos. Sí. Y imagínate el drama y imagínate el horror de, primero, encontrar un cuerpo y segundo, pues que no sea el de la persona que estás buscando. No, y después, ¿qué haces? Y son 5 mujeres. Pero y esto el país está repleto de colectivos de este tipo. Es decir, como el Estado no responde, acabamos de ver una noticia hace a lo mejor un mes, donde en Veracruz también colectivos de víctimas encuentran decenas de fosas. Vemos a los colectivos en Morelos encontrando 2 grandes fosas, una en Tetelcingo, que vale la pena entrar a detalle sobre esta fosa porque es emblemática de todo lo que ocurre en el país. Vemos en Iguala, es decir, en Iguala no nada más es Ayotzinapa. Sí, no. Encontramos, hay un colectivo, el nombre es horrible, las otras víctimas de Iguala se llaman. Es decir, como no tienen atención ni mediática ni del Estado, se hacen llamar las otras víctimas y salen de un sistema, totalmente. Salen a buscar fosas. Ahora, la bronca es que cuando las encuentran, lo que necesitan es de que el Estado entre, porque evidentemente si yo ando buscando una fosa y la encuentro, yo no tengo la capacidad de hacer pruebas de ADN de esto. En absoluto. Los colectivos no tienen. El Estado tiene muy débiles y sin muchas ganas de trabajar. No porque sean flojos, sino porque no hay voluntad de arriba. Y entonces lo que se hace es recurrir a peritos independientes. Por ejemplo, hay uno, el que se hizo famoso en el caso de Ayotzinapa, fue el equipo argentino de antropología forense. Hoy la Universidad Autónoma de Morelos, por ejemplo, tiene ya también un equipo de peritos forenses independientes, que hacen estas pruebas, pero no hay manera de machearlo contra mucho. Lo único que puedes hacer es machearlo contra los colectivos de víctimas que están trabajando y cercanas a este trabajo, porque no existe esta base de datos. Sí, no hay un registro, pues. Pero no hay un registro, no es sin querer. Es decir, aceptar la magnitud del horror por parte del Estado es aceptar la responsabilidad de no haber hecho nada. Totalmente, a eso voy. O sea, yo no puedo como Estado encontrar la fosa, hacer el ADN y decir, sí, me atribuyo yo esta muerte, yo soy el responsable de esta en su momento, desaparición forzada, y aquí está el cuerpo, familia González. Ahí te va. Por ejemplo, el caso de Tetelcingo es muy, muy emblemático. Una mujer pierde, el hijo de una mujer es asesinado en Morelos. Va y solicita el cuerpo de su hijo a la Procuraduría ahí en Morelos. Y le dicen, después de un trámite muy engorroso, que su hijo ya fue enterrado en una fosa común. Entonces ella abre una denuncia y exige que abran esa fosa y le entreguen el cuerpo de su hijo. Gana, nada más imagínate todo el trayecto de todo esto. Cuando va ella con la gente del gobierno de Morelos a abrir la fosa, se da cuenta que no es una fosa donde esté su hijo. Empiezan a sacar cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos, más de 100 cuerpos, hasta dar con el de su hijo. Ella denuncia, avisa esto a los colectivos de víctimas que andan buscando a sus familiares desaparecidos. Y entonces se inicia una lucha entre estos colectivos y el gobierno de Morelos para abrir esas fosas, para saber quién está ahí. ¿Sí? O sea, quién creó esa fosa clandestina. Y el gobierno de Morelos reconoce que eran 110 y tantos cuerpos, que tenían los expedientes completos, que no había ninguna duda de quiénes estaban ahí, y los colectivos exigían y exigían y exigían, y el gobierno de Morelos se negaba a abrirlo.
La Autónoma de Morelos y otros colectivos de víctimas arropan a estas personas y empiezan a exigirle de manera mucho más frontal al gobierno de Graco Ramírez en Morelos que se abran las fosas y que las víctimas quieren saber quién está ahí. Y se identifiquen, claro. Entre ellos está Javier Sicilia, es decir, hay una figura emblemática que vive en Morelos que presiona de manera importante para que esto ocurra. Vamos a pararle aquí 2 segundos, déjame hacer una pausa. Estamos hablando con Jacobo Dayan de desapariciones forzadas, porque desde el 12 de diciembre, cuentavientes, la ONU declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Todo esto al regresar del corte con Jacobo Dayan, no se vayan. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Ya volvemos. Estamos de regreso en W Radio, 10 de la mañana con 33 minutos y platicando con Jacobo Dayan, que muchas gracias, Jacobo, porque de verdad, si bien este espacio es integrador, tenemos muchos temas los que presentamos en esta mesa, siempre estamos informando, capacitándonos, que el cuentaviente de la mano con nosotros aprenda. Este tipo de temas, pues generalmente es un poco, no complicado, pero es difícil tocarlo con tanta información que tenemos afuera, totalmente, y bueno, y también la confusión que se crea con toda esta información que no sabemos ni para dónde, ni qué. Mi pregunta es esta, ahorita que estabas tú platicando el caso de esta mujer que va a exigir realmente que se busque el cuerpo de su hijo y que encuentran esta fosa clandestina con más de 100 cuerpos y se crea esta organización de civiles en la busca de identidad de sus familiares, ¿no? Que los busquen. ¿Cómo puedes tú exigir a un gobierno cuando es sabido estas alianzas que tienen algunos representantes de partidos con el narcotráfico, con la trata en sí, ¿sabes? ¿Cómo puedes tú exigir sabiendo, porque está en las noticias, se sabe que hay ligues de ciertos funcionarios con el narcotráfico? ¿Cómo defines? ¿Cómo dices, bueno, esto sí es del narco, pero está coludido también el gobierno? Esto es trata, pero también está coludido el gobierno. ¿Aquí dónde? O a veces es nada más algunos representantes del Estado mexicano, es decir, hay personas desaparecidas por el Ejército, por la Marina, por la Policía Federal, por las policías municipales, que ante esta locura de guerra contra el crimen organizado, las drogas, de la forma en que se está abordando en México, lo que genera es un montón de gente que se conoce como falsos positivos, es decir, que me confunden con... y entonces me privan de la libertad, me acaban torturando y entonces después es mejor matarme que dejarme libre para que yo denuncie. Es decir, eso también ocurre de manera muy frecuente. ¿Qué hacer? Presionar y exigir. O sea, las madres, los hermanos, los hijos de personas desaparecidas se van a enfrentar a lo que sea. El asunto es de que la sociedad mexicana no ha arropado a las víctimas en México, porque otra tragedia aparte es el viacrucis que atraviesan las víctimas tratando de obtener justicia, tratando de obtener la verdad y la búsqueda de sus personas, de sus familiares. No, pues tratando de acercarse por lo menos a una autoridad. Y luego la reparación, es decir, imagínense, hay familias que han perdido, o sea, 2 hermanos, el padre, que es el sostén de la familia, y luego el Estado tendría que reparar a estas víctimas. Ahora, te voy a dar unas cifras. Desde 85, tú dime si voy bien o me regreso para no equivocarme ni confundir. En el 85 empiezan a contabilizar los casos por la ONU. Estamos bien, ¿no? Sí. Se han registrado 54.405 casos en 104 países. Ahora, esos son los casos documentados. A que fondo. Pueden ser mucho más. No, son nada más en Miles México. De más, claro, son 28,000 aceptados, es decir, estos son los que estos comités de Naciones Unidas han documentado para exigirle a los países que respondan. No quiere decir que sean los únicos, sino son los que tienen perfectamente documentados en la ONU. Claro. Cada país, las organizaciones tienen documentados sus casos. Mira, te voy a dar el país, te voy a dar el país y el periodo de estos casos históricos. Perú, por ejemplo, periodo 1980 al 2000, 3.355 víctimas, que es irrisorio. Bueno, para un país como pequeño, Perú, claro. No, es que nos hemos acostumbrado a nuestras cifras, acuérdate, 500 desaparecidos en la Guerra Sucia
era un escándalo. Sí. Hoy sigue siendo un escándalo. Lo que pasa es que comparado a esos 500 con los 28,000, no quiere decir que esos 500 no sean importantes, evidentemente lo son, y hay tragedias humanas atrás de cada uno de estos casos, pero la cifra, es decir, el fenómeno por el que estamos atravesando hoy en 10 años, es mucho, mucho más brutal que el de la Guerra Sucia, que ya para nosotros era una marca, una cifra fuerte, y claro. una marca en nuestra historia. Guatemala del 60 al 96, 40,000, Colombia del 85 al 2012, 25,000, Sri Lanka del 79 al 2009, 20,000, Bosnia del 91 al 99, 20,000, Chile del 73 al 90, 3,065. Chile, acuérdense, es Pinochet, Ajá. es la dictadura militar. Y Argentina igual, 78 a 83. Esta cifra no oficial que dices de 8,960. Y esa es la del gobierno. La gobierno. oficial, la del gobierno, y las de 30,000 que se terminó contando, ¿no? Entre comillas. Bueno, Sierra Leona y Camboya no tengo datos. Y México, que es ahorita el tema que estamos hablando, 27,659. Desde 2007 a la fecha, hay más de 27,000 personas desaparecidas. La cifra más alta mundialmente para un país libre de conflicto armado. Sí, si no un país que no está en guerra. Si no es que estamos en un conflicto armado interno. Yo creo que México atraviesa un conflicto armado interno, pero esa es otra discusión. Ahora, de estos casos, Jacobo, solo 6 han sido condenados judicialmente. O sea, lo que hay es una impunidad absoluta. Y no nada más en casos de desaparición, en casos de tortura, es decir, en las violaciones muy graves de derechos humanos, lo que tenemos es una impunidad superior al 90% de lo que se denuncia. Uno pensaría que todas las personas que pierden o tienen a un familiar desaparecido lo denuncian. No es el caso. Es decir, hay muchas personas en varias regiones del país que al saber que quien desapareció a su familiar es o tiene vínculos con las autoridades, por temor no denuncian. Y sobran casos de personas con familiares desaparecidos, o sea, cientos y cientos o miles, que no lo denuncian por temor a represalias. Es decir, nuestra cifra de 28,000 seguramente es muy superior, porque aparte muchos están clasificados como secuestro, cuando no es secuestro. Sí, claro. O sea, esto es otra cosa, es otro fenómeno. Decíamos, regresábamos a Tetelcingo, cuando logran que el gobierno de Morelos abra esta fosa, esto fue apenas hace un par de meses, 2, 3 meses, lo que se encuentra es el horror. Es decir, hay personas, cuerpos enterrados sin expediente. Es decir, es una fosa, recuerden, creada por el gobierno de Morelos, no por el crimen organizado. Enterraron personas sin un expediente, fragmentos de personas, niños, hay niñas dentro de alguna de meses, una de 7 años. Hay personas enterradas en esa fosa con identificación. Es decir, saben quién es. Lo único que había que hacer era buscar a los familiares. Es decir, ya lo que hay no nada más es negligencia, es toda una política de evasión de responsabilidades, porque no sabemos, hay personas que están enterradas ahí que murieron en penales, por ejemplo. Sí. La pregunta es, cualquier persona que muera en un penal, como haya sido, tiene que haber una investigación y hay responsabilidad del penal. Es decir, no puede ser que yo esté en la cárcel por lo que sea y muera dentro, asesinado o dentro de un penal. Es decir, ¿quién es el responsable de esto? Es decir, entonces, la forma de operar del Estado es tapar el problema enterrando a los muertos, sin hacerse responsable de una investigación profunda de todos y cada una de las personas que están ahí enterradas. Entonces, tiene que llegar un externo, como la Autónoma de Morelos, en este caso, hacer los peritajes autónomos y machearlos contra las víctimas que tienen registradas, porque nuestra base de datos nacional sí, es no endeble, existe. es frágil, no claro, existe. no existe. Y por el gobierno da 1,000,000 de razones que no son ni claras, ni contundentes, ni pone fecha para decir, bueno, está bien, vamos lento, pero para tal fecha ya está resuelto esto. No hay. Es decir, vamos pateando el problema para adelante, mientras la tragedia se sigue acumulando y acumulando y acumulando. Ahora, cuando hablamos de desaparición o desaparición forzada, si en Dinamarca un policía te levanta. Sí, y no aparezco, bueno, pues es un caso. Cuando esto ocurre de manera generalizada o sistemática, y en México yo diría, incluso hay reportes de Naciones Unidas que dice que es generalizada, es decir, ocurre
en prácticamente todo el territorio nacional. Hay que ver la tragedia de los migrantes nada más, Sí. por ejemplo. Y es parte de una política, ya sea de un grupo no estatal o de partes del Estado mexicano, en este caso. Entonces estamos hablando ya de un fenómeno mucho más preocupante. No son casos de desaparición aislados, sino parte de un fenómeno generalizado sistemático, y eso tiene otro nombre, porque tiene que ser abordado ya no como buscar al responsable de una, de dos, de tres o de 54 casos aislados que no tienen vínculos entre sí, a hablar de un fenómeno que ocurre de manera generalizada o sistemática, repito, y entonces a eso se le pone un título de crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Sí, en México Que ya se hemos hablado de perpetran, ese tema contigo aquí en el claro, programa. este tipo de crímenes que ya rebasan por mucho la comisión, es decir, personas desaparecidas, por ejemplo, para redes de trata de personas, hay casi en todo el mundo. Si las redes de trata de personas con fines sexuales o con fines de esclavitud operan prácticamente en todo el mundo. Cuando en nuestro país lo que tenemos, por las cifras, por el fenómeno, por la cantidad de fosas, por la falta de respuesta del Estado, por la participación de agentes del Estado, ya sean policías municipales, repito, el Ejército, la Marina, hay múltiples responsables. Estamos hablando de una política, y esto también ya está documentado, que ya coloca el problema en una magnitud muy distinta. Sí. Es decir, hay que entender que tratar de resolver 150 y tantos mil personas, 150 y tantos mil asesinatos en cifras oficiales, más de 28,000 desaparecidos en cifras oficiales, más de 8,000 casos de tortura documentados, quién sabe cuántos haya no documentados, será prácticamente imposible resolver uno a uno. Tendremos que, como sociedad, así como la sociedad argentina después de la dictadura se volcó a resolver el problema de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables, hacer la búsqueda, en México la sociedad en algún momento nos tendremos que volcar a eso, porque la herida que atraviesa el país es de tal magnitud que no puede ser ocultada. Es decir, el dolor y la fragmentación que hay en el país es brutal. Ahora, mucho del viacrucis termina todavía o continúa con las víctimas en el momento en que el Estado, según esto, entrega los restos de una persona que fue asesinada o fue desaparecida y aparece el cuerpo. Por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan de San Fernando, de los migrantes Sí. de San Fernando? Esto es un ejemplo nada más, igual que Tetelcingo es un ejemplo de los cientos de fosas clandestinas o miles de fosas clandestinas que hay en el país. Este es un solo ejemplo. A los familiares, acuérdense, eran migrantes, es decir, son centroamericanos y sudamericanos. Se les entregó, por ejemplo, cuerpos equivocados. No. Si te llegaba tu hijo o tu hermano, Sí, y resulta no que era era. otro, Ajá. era otro. A otros les entregaron ataúdes sellados, diciéndoles que no los podían abrir. Los familiares dijeron, yo abro, yo quiero ver qué hay ahí, y había, por ejemplo, una piedra. O sea, ni siquiera un cuerpo. En otros casos se entregan cenizas, diciendo que esos son las cenizas del familiar, con las pruebas de no sé qué, y resulta que es tierra, que ni siquiera son cenizas humanas. Es decir, el Estado responde de esta forma. Es decir, estamos ante el horror con la respuesta cínica del Estado, en buena medida, de manera generalizada en todos los gobiernos estatales y el gobierno federal. Es un problema no serio, muy, muy serio, que no está siendo abordado. Y hay responsables en un montón de lugares. El Congreso no ha emitido, por ejemplo, una ley general de desaparición forzada. La Comisión de Atención a Víctimas no está haciendo el trabajo que tendría que hacer para reparar a las víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Qué onda con ellos? está desbordada y no Sí, está no pueden, reaccionando. claro. No, pero tampoco, lo que sí podría hacer, tampoco lo está haciendo. Digo, aquí estuvimos platicando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reconozco y acepto que la nueva administración, es una administración que se está tomando de manera responsable el problema. 15 años no existió. Y revertir eso cuesta trabajo. Las comisiones estatales son una tragedia. La PGR no resuelve un caso. Oye, hacen una pregunta aquí. Cira, ¿qué onda con las autoridades internacionales? ¿No pueden obligar al gobierno mexicano a responder sobre nada de esto? Bueno, lo que hay es un montón de reportes sobre la situación en México. Nada más.
Pues, o sea, no pueden obligar Nadie puede, o sea, no hay una autoridad lo que que pueda... tendría que haber es presión No. internacional para arrimar al gobierno a tomar una decisión de actuar. Pero presión Pero- internacional, ¿de qué manera? Hay presiones económicas. Por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea y hay una cláusula de derechos humanos. Si la Unión Europea quisiera, pudiera decir, vamos a hacer sanciones económicas a México Pues hasta no que no respeta resuelva eso. esto. ¿Y es de su interés? Yo creo que no, Pues en algunos casos sí, pero el mayor problema es nuestro, es decir, nosotros Sí, estamos totalmente. exigiéndolo, sí o no. Los medios de comunicación están presionando, sí o no. Y la presión es a cuentagotas desde la sociedad, que los que se movilizan, repito, son los colectivos de víctimas, nada más. No vemos movilizaciones nacionales en busca de los desaparecidos, como por ejemplo las hubo en Argentina, y las sigue habiendo en Argentina, porque se sigue buscando a estas personas, a pesar de que el conflicto terminó hace 30 años, es decir, se siguen buscando responsables. Claro. Nosotros no exigimos ni que las víctimas sean reparadas correctamente, ni que se haga justicia, y esto lo vemos no nada más en casos de violencia, en casos de corrupción, pues como que nos quedamos con la de, bueno, pues ya sabíamos que no iba a pasar nada, y así siempre son una bola de corruptos, y ahí nos quedamos. Ni los medios de comunicación están Tampoco empujan. encima con esto. Es decir, parece que la violencia se ha convertido como parte, y la tragedia humana, parte de la escenografía nacional, y hay que vivir con ella. Esto es un tema demasiado serio. Es decir, Sí. no hay sociedad que haya atravesado por los niveles de violencia que tenemos nosotros que no quede marcada. Algún día, yo eso lo digo siempre, tus hijos o tus nietos te preguntarán qué hacías mientras en México desaparecían decenas de miles de personas y cientos de miles de personas eran asesinadas. Y no hay que irse con la finta de que son los malos, porque ese es el discurso del gobierno. Exactamente. Es que se andan Cualquiera es matando, vulnerable. se andan matando entre ellos, Sí. todos son malos. No, evidentemente no. O sea, ustedes pueden platicar con los colectivos de víctimas y son tú y yo, vamos, quien sea, es una potencial víctima en este país. Sí, totalmente, por eso el miedo, te digo. Fíjate, yo rápidamente te puedo contar una anécdota. Fui a una boda X en Morelos y era en una hacienda que estaba pues lejos de Cuernavaca. Yo tenía que dormir en Cuernavaca. Entonces tomo un trecho de carretera obscura, sin luz ni nada. De noche. Y de noche No, totalmente. Y de pronto, pues sí, me para un oficial, y lo digo entre comillas, con una camioneta y 2 oficiales adentro de una camioneta. Este oficial no tenía ni siquiera un escudo de algo en su uniforme azul, pero sí una metralleta. Dije, ¿por qué me está parando alguien con una metralleta en la mano? Veníamos, además, 3 amigas, mujeres, ¿sabes? Y a esto voy porque de pronto tienes que morderte uno y el otro y ser corrupto, hijo, para salir vivo. Sí. Entonces dije, oh, mi Dios, estoy en medio de la nada con una camioneta de aspecto dudoso, un oficial con los ojos... Que se dice con los ojos perdidos. ¿Se dice policía? Se dice policía, perdidos, sin ninguna insignia en su uniforme azul y con una metralleta en la mano. Entonces me dice, viene en sentido contrario. Le digo, esto es una... Me paré, evidentemente. Dije, ahorita yo le meto segunda y me persigue la camioneta o me disparan y nos matan. Así es. ¿No? Sobran casos de esos. No sabes el pavor, y con todos estos casos que ya sabemos y con toda la historia que tenemos, que la hemos estado revisando constantemente, y de lo que se nos dice que está pasando, ¿no?, en el país. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me bajo y le digo, señor, venimos de una fiesta y me quiero ir. Le dije señor, además. ¿Me puede decir su nombre? ¿Trae usted un...? No. Me tiene usted que esperar 2 segundos que viene otra unidad, porque yo no puedo levantarle una infracción. Pero ya viene en La 2 infracción segundos. era por ir en sentido Por ir contrario. en sentido contrario de una carretera. Ajá. Además, ¿no? De un tramito, de un camino, ¿no? Y donde pasaban de pronto uno que otro coche. Dije, que se pare uno más, ¿no? Claro. O sea, ¿y por qué no están parados? Yo no quería discutirle a este señor de verdad con ojos desorbitados y loco. O sea, en ese momento era intransigente, incoherente, ¿no? Me tiene que esperar y me tiene que esperar. Me volteo y le digo, me quiero ir, ¿cuánto quieres, güey? Casi, ¿sabes? Y agarro y me vale. O sea, agarramos Sí, es ahí tu un vida. poco de dinero y le digo, me quiero ir de aquí en este momento. Y agarré el puño de lana y se lo puse en la mano, ¿sabes? Y solo así pude salir.
Y Pero esa eso es la vergüenza que me dio, güey. Y eso el es... coraje que me dio decir, jamás he dado ni un medio centavo. O sea, cuando cometo una infracción, estoy de verdad hasta las últimas, en donde sea. pero si ahí hay es que tu ir al vida. corralón, vamos. Ahí es tu vida. Y la de 2 amigas, hijo. Sí. Y te lo digo ahorita ya con rabia. Todos somos vulnerables. Aquí no Y es esa es de... la historia de Claro. Guerrero y de Michoacán. Y perdóname, yo no tengo nexos con el narcotráfico, No. Y yo no, en absoluto. Y te digo, esa es la historia de Veracruz, hoy de Veracruz, de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán, de Morelos. Fue el horror en Coahuila y en Nuevo León, fue el horror en Chihuahua, una época en Sinaloa, es decir, en Baja California, es prácticamente el país entero, en Durango, y así estamos, y parece que no es un problema que tenga urgente, pero con todas las letras mayúsculas y con admiración y asteriscos. Claro. Es decir, esto es un problema serio. A nivel internacional están horrorizados con lo que pasa en México. ¿Cuántos adolescentes, Jacobo? Bueno, que eso son es... random, además. Bueno, eso a mí me parece eso... que es random. De va el grupito y a esto. En Veracruz, por ejemplo, eso fue un caso sonado en Veracruz, pero hay muchos casos en Veracruz, por ejemplo, y en la zona de la ruta del migrante, donde son adolescentes levantados por crimen organizado, con participación, y eso está documentada, de policía o del Instituto Nacional de Migración, a bandas del crimen organizado para trabajar como sicarios, como halcones, en campos de trabajo forzado en el norte del país. Es decir, esto es una práctica común y generalizada. La desaparición y la desaparición forzada, los dos fenómenos, tanto con participación como sin participación del Estado, es una práctica generalizada. Creo yo, parte de por qué el Estado mexicano no ha querido tener una base de datos clara, es porque encueraría Escándalo. en cuántos casos hay participación, abres el nido. De agentes Por del supuesto, Estado. y te digo, en esta pequeña comunidad o grande, como la queramos ver de acuerdo al vaso medio lleno, medio vacío de cuentavientes, ya hay 4 casos en donde nos están platicando que el primo, que el sobrino, que hay por ahí un montón hijo de gente que ha estado en que tiene retenes. parientes o familiares Nada más desaparecidos. Nada más multiplica, si nosotros aquí. alrededor de una persona desaparecida hay una familia entre primos, hermanos, padres, hijos, estamos hablando de decenas de personas, multiplíquenle, es decir, hay cientos de miles o millones de personas que son víctimas indirectas de desaparición forzada. Ok, vamos a hacer un corte rapidísimo, conclusiones regresando. Hijo, si es que hay alguna conclusión de esto. Regresando del corte, cómo afrontar este tipo de situaciones después del corte. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Ya volvemos. De regreso en W Radio, 11 de la mañana con 5 minutos, un tema serio, Luguicha. Y vamos a las conclusiones, Jacobo, si es que hay alguna, sí hay. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones? Y cada vez más son los tweets de cuentavientes que nos cuentan historias muy cercanas, de familiares que han sido levantados, algunos han regresado, otros no, de muchos adolescentes, de sobrinos y primos que en bolas se van a alguna reunión, alguna fiesta, unos regresan y otros no. Mira, a mí me gustaría hacer como un símil que hace Santiago Corcuera, un especialista, un miembro del grupo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, mexicano él, ha estado en estos espacios varias veces, que dice que la primera respuesta tendría que ser aceptar el problema. Y él hace un símil que me parece interesante, dice: si tú tienes una enfermedad y vas a un médico y te dice, lo que usted tiene es esto, se tiene que comprar esta medicina, lo que estamos haciendo es ir a otro médico. Y nos dice lo mismo, usted tiene esta enfermedad, necesita esta medicina. Y vamos con un tercer médico y nos dice, tiene usted esto, necesita comprarse esta medicina. Es decir, a México han venido expertos internacionales y nacionales a decirnos el mismo problema que hay y la misma solución. El gobierno mexicano, en lugar de ir a la farmacia, ha decidido ir con su abogado y preguntarle, oye, ¿tengo que hacerle caso a los doctores? Y el abogado le dice, no, pues a fuerza no.
Y entonces esa ha sido la respuesta del Estado mexicano, negar todo, decir que no es cierto, que es un problema serio, que no es generalizado, que son casos aislados, que ya se está trabajando, que ya se está abriendo la institución fulana de tal, que ya se hizo la ley perengana, y el problema se sigue acumulando. Entonces, la recomendación internacional es, primero, hay capacidades en México, pero hay una falta de voluntad. Entonces, la solución sería que hubiera un mecanismo internacional con sede en México que tuviera facultades para hacer investigaciones, capacitar a funcionarios y hacer las denuncias y las formas de operar de todos los problemas que hay de desaparición, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Estos mecanismos ya funcionan en otros países. Por ejemplo, en Guatemala, hoy en día hay un mecanismo internacional de este formato. En Honduras hay un mecanismo internacional de este formato. Es decir, no estaríamos inventando algo. Tendría que venir expertos internacionales, como el grupo de expertos de Ayotzinapa, pero aquellos vinieron a revisar un expediente. En vez de llegar a revisar un expediente, tendrían que tener facultades para operar fiscalías junto con mexicanos, es decir, un trabajo en conjunto desde organizaciones de expertos internacionales con el apoyo internacional y el respaldo de México para destrabar esto. Y que este grupo hiciera, repito, capacitaciones, que generara los protocolos, hiciera las investigaciones, capacitara a fiscales y estuviera monitoreando casos uno a uno para que esto se empezara a resolver. Si dejamos en manos de la clase política que ha venido manejando esto, porque esto no tiene que ver con un color, es decir, el problema no es el PRI o el PAN o el PRD o Morena, es decir, hay gobernadores de todos los colores y este problema se replica en todo el país, es decir, no es un asunto de partidos, es un problema de la clase política y de cómo está estructurada la impartición de justicia, la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas, que no hay voluntad para que eso camine. La única manera que esto camine es con presión internacional, no nada más desde fuera, sino adentro. Claro, pero entonces el camino, ¿cuál es? O sea, presionar o sea, las organizaciones, la gente que trabajamos en derechos humanos, estamos presionando desde adentro para que se abra este tipo de mecanismos. Evidentemente, pues no nos pela nadie. Tendría que haber mucho más presión, como la hubo en Guatemala, por ejemplo, de sociedad civil, de actores internacionales, y alguien dentro del Estado con una visión mucho más amplia que esta soberanía que nos van a venir a quitar los extranjeros. Sí. ¿De qué te ríes, Luisa? De un tuit que acaba de llegar. ¿Qué dice? A ver, dice Elliot: Jacobo, qué bueno que estés hablando de esto. La verdad casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Sí. ¿Cuál es la risa? Pues a propósito de ahí, por ahí una campaña que está claro, en televisión. Ya vi el arroba. Hombre. Sí, entonces, de eso es lo que tendríamos que estar hablando. Y de eso es lo que tendríamos que estar presionando. Evidentemente, por ejemplo, el caso Ayotzinapa lo que vino es a poner esto a discusión nacional. Ayotzinapa es un caso de los miles y miles que hay en todo el país. Sí, por y supuesto, si no hay fue el una más sonado y fue porque se salió de las manos y ¡úchale! Fíjate que, pues mientras estábamos nosotros en unas fiestas, como estaba el alcalde y otras personalidades, estaba sucediendo esto y alguien se dio cuenta y alguien lo soltó. Y este grupo internacional... Y fue chiripada, porque si no, ni nos hubiéramos enterado. Claro. Totalmente. La masacre más grande en la historia de México probablemente es la que ocurrió en Allende, Coahuila. De esa nos enteramos 4 años después, y yo le pregunto a los cuentavientes si alguien sabe de lo que ocurrió en Allende, Coahuila. Lo más seguro es que no. Es decir, hoy todavía es algo que ocurrió en 2011, nos enteramos en 2014, y hoy todavía casi nadie lo conoce. Entonces, la pregunta es... Nosotros en México, con la estructura que tenemos, con la clase política, con lo enredado que está, con la corrupción que hay, con todo esto que hay en México, ¿vamos a ser capaces de reventar el caso de impunidad en estos casos de violencia y en corrupción, que es el otro grave problema? Esta Comisión Internacional en Guatemala no nada más está investigando violaciones graves a derechos humanos, también está investigando casos de corrupción. El presidente de Guatemala está en la cárcel. Por ahí hay un tip para saber por qué a la clase política mexicana le da tanta urticaria hablar de estos temas. Reventar la impunidad en temas de corrupción y violencia, pues pone...
No, pone en riesgo a montones de intereses. No, cómo no, de intereses, totalmente. Pero entonces, El la única acabose manera total, destapa es... la coladera, hijo. La única manera es presión internacional y presión interna. Claro. Y eso depende de dos factores. Medios de comunicación y sociedad. Y nosotros. Nosotros. Sí, totalmente. No salir una vez cada San Juan a Sí. exigir algo. Es decir, tendríamos que tener una presencia mucho más activa, porque como también había otro tuit que decía, esto no nos pasa, o sea, no nos importa porque no nos pasa. Hasta que nos pasa. Hasta que nos pasa. Hasta que nos pasa. Sí, totalmente. Ahora, yo cometí el error entonces de no haber ido a denunciar en ese momento. Pues lo que pasa es que Y tuvieras... de ir o sea, a la, no sé, a la Procuraduría de Morelos, o a la, no sé. si era una carretera federal, es un asunto federal, pero No, te hubieras topado... estas carrerillas internas. Ah, no, dentro entonces a de- Morelos. ¿Sabes? La bronca es de que no sabes si ante quien estás denunciando... Exacto, o vamos otra vez al lugar de los... ¿No qué? No, señor. Bueno, Fíjese que me voy a dormir. Si hay gente que no denuncia Mañana amanecer el rico, asesinato, si hay gente que no denuncia el asesinato, desaparición de familiares por temor, Por miedo. imagínate denunciar un Porque atraco. están amenazados, Jacobo. Sí, claro. Por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, esa es parte de la realidad mexicana. Claro. Triste, pero bueno, a denunciar y a mover este país. A nosotros. mover, no hay de otra. Muy bien. Tu Twitter, Jacobo, para Arroba que la gente te aborde en este Dayan-bajo momento. Jacobo, y yo quisiera terminar nada más con una frase. Sí. Recuerden, cada que se levanten, que en México se perpetran crímenes contra la humanidad. De ese tamaño es la bronca, y hacemos como que no pasa nada. De acuerdo. Muchas gracias, Jacobo. Chao. Este mes, Revista MOA son 2 revistas. Una solo para ellos. Y otra solo para ellas. ¿Cómo entendernos mejor? Porque todo es un problema. ¿Por qué quedan en marcar y no hablan? Porque no las entendemos. ¿Por qué cuentan todo pésimo? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Por qué no quiere ir a terapia? MOA Agosto, 2 revistas diferentes para que por fin nos entendamos. MOA.